Hola hermanos, ¿cómo están? Qué bueno es que podamos reunirnos un domingo más juntos como iglesia buscando la presencia de nuestro Dios para poder recibir el consejo de su palabra, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. En este día quisiera que podamos adentrarnos en la vida de un personaje de la Biblia, un personaje muy conocido, del cual conocemos desde el momento de su nacimiento, que fue de una manera muy particular. Personaje que en un momento de su vida, para obtener un beneficio personal, crea un perfil falso, trayéndole esto consecuencias negativas para su vida, y en un momento se encuentra en una encrucijada donde necesita sí o sí la intervención de Dios, la bendición de Dios en su vida para poder salir adelante y sobrellevar en forma positiva la situación que estaba viviendo, producto de su procedencia, de su forma de vivir. Así que si les parece, podemos en este momento adentrarnos en la historia, ubicarnos en el tiempo, en el contexto y ahí sí poder leer en la Biblia ese pasaje que nos dice qué fue lo que Él hizo, qué fue lo que Dios hizo y poder sacar tres verdades que nos puedan ayudar a nosotros. Bueno, muy bien. Vamos a adentrarnos un poquito en la historia y a enmarcarla, a ponernos en el contexto como para entender un poco más. Todos conocemos a Abraham, lo recordamos al padre de la fe, que junto con su esposa Sara tuvieron un hijo que se llamó Isaac. A su vez, Isaac junto con su esposa Rebeca tuvieron gemelos. El primero en nacer fue Esaú y el segundo en nacer, ahí nomás, tomado del pie de su hermano, fue Jacob. Si bien eran gemelos, tenían características distintas en cuestión de lo que era su personalidad. Se dice que Saúl era más activo, era una persona que le gustaba cazar. Sin embargo, en Génesis 25-28 se lo nombra a Jacob como una persona más tranquila, de estar en tiendas, de no salir tanto. Todos conocemos el momento de la historia en el cual Jacob, con gran astucia, aprovechándose de un momento quizás de debilidad o de necesidad de su hermano que venía de trabajar muy cansado, con mucho hambre, él se aprovecha de ese momento, de esa situación y hace un negocio que humanamente pareciera ser un negocio extraordinario. Él compra la primogenitura, que era algo realmente importante, pero según lo que dice la Biblia, Esaú la menospreció. Compra la primogenitura de su hermano Esaú por un plato de comida. Así que, aprovechándose de ese momento, él hace esta especie de negocio donde habla con su hermano que tenía hambre y dice, sí, te lo daré, me vendes tu primogenitura, te la cambio por el plato de comidas y bueno, ese fue el pago y él obtiene la primogenitura de su hermano Esaú. Pasado el tiempo, su padre Isaac ya era una persona grande, mayor, dice la Biblia que había perdido la vista y manda a llamar a su hijo primogénito, a Esaú, para decirle que sus días ya estaban terminando y él quería darle la bendición, algo que era realmente muy importante en aquel momento. Entonces, lo que le pide fue que vaya de casa, que prepare una comida específica que él quería y después de comer lo iba a bendecir. No estaban ellos solos hablando, sino que estaba eh, Rebeca, la madre de Esaú y la madre de Jacob, la esposa de Isaac.
Cuenta la Biblia también que Rebeca tenía una mayor afinidad por Jacob y también cuenta que Isaac lo tenía por su hijo mayor Esaú. Entonces Rebeca le cuenta a Jacob lo que estaba pasando y juntos idean un plan. ¿El plan cuál era? Adelantarse a su hermano Esaú, a hacer todo lo que Isaac le había pedido para que Jacob recibiera la bendición de su padre y no su hermano primogénito. Entonces fue así que idean un plan, en cierta manera es como que se disfraza de su hermano, prepara la comida que Isaac había pedido y se presenta para recibir la bendición de él. Si bien Isaac estaba ciego, no veía, pero en cierta manera era como que sospechaba, porque en dos oportunidades en el relato bíblico, como se encuentra en Génesis 27, 19 y en el versículo 24 también, donde dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob responde, yo soy. Era como que en cierta manera dudaba o sospechaba, pero bueno, lo terminaron engañando y Jacob recibe la bendición que era para su hermano Esaú. Yéndose de esta escena, aparece en escena su hermano Esaú, preparando todo lo que su padre le había pedido para recibir la bendición, y cuando llega delante de su padre le dice, pero no, yo la bendición ya la di. Y es ahí donde queda descubierto Jacob que lo había engañado a su padre, lo había engañado a su hermano y le había robado su bendición. Teniendo la bendición de su padre, huye para donde le había dicho su madre, a la tierra de su tío Labán. Fue ahí donde conoce a Raquel. ¿Quién era Raquel? Era la hija menor de Labán. Quedó perdidamente enamorado de ella y fue así que habló con Labán para poder casarse. Labán le dijo que sí y la condición era que trabajara para él durante 7 años. No lo dudó ni siquiera un momento, dijo sí, lo haré. Pasados los 7 años se casa con la hija de Labán y para sorpresa suya, posteriormente a la fiesta y a su noche de boda, se encuentra en la mañana siguiente con que no se había casado con Raquel, sino que se había casado con Lea, con su hermana. Molesto y enojado, el engañador que había sido engañado va a hablar con su suegro y le dice, ¿qué hiciste? Y él le dice, no, es la costumbre que tenemos acá, no puedo entregarte a mi hija menor siendo que todavía la mayor no está casada. Entonces le dijo, te daré a mi hija menor, a la que amas realmente, a Raquel, pero vas a tener que trabajar 7 años más. Y de hecho que lo hace. Y entonces él se casa con ellas dos. Pasado el tiempo, en su familia se genera cierta tensión porque su esposa amada, Raquel, no podía tener hijos. Y cuenta la Biblia que en un momento Dios tiene misericordia de ella, queda embarazada y nace su hijo José, que todos conocemos también la historia de José. Posterior al nacimiento de José, él se encuentra en una situación en la que necesitaba hacer algunos cambios y va a hablar con su suegro, con Labán, y le dice que él quería irse con sus esposas y bueno, con lo que él había generado en ese momento, que no era mucho. Y su suegro le dice, no, te hago una propuesta, ¿por qué no te quedas a trabajar? Decime qué es lo que querés, cuánto querés y hacen un negocio en ese momento. Resulta que Dios, la bendición de Dios, Dios estaba con él. Y prosperó muchísimo más que su suegro. Y la situación familiar se empezó a tensionar porque no podían creer que él esté prosperando más que su suegro Labán. Entonces ya sus cuñados, los empleados de su suegro y su suegro mismo ya empezaban a mirarlos mal. Y la situación fue tan compleja, tan molesta, que decidió irse. Pero sin decir una sola palabra
agarra todas sus cosas, sus esposas, hijos, siervos, y todos los animales que él había obtenido, todas sus riquezas, y huye. Su suegro, en el momento en el que se entera, se enoja muchísimo y va a buscarlo, va tras él. Pero Dios en ese momento interviene a través de un sueño y le dice como que se calme, que no toque a Jacob. Entonces lo alcanza, los dos hablan, llegan a un acuerdo y su suegro Labán vuelve en paz a su tierra, y de esa manera Jacob puede continuar su viaje camino a su tierra natal, a la tierra de sus padres. Pero acá nos encontramos, él se encuentra, mejor dicho, con un gran problema. ¿Cuál era el problema? El problema era que su hermano, después de que él lo traicionó y le robó la primogenitura, le robó la bendición de su padre, su hermano había jurado matarlo. Entonces él manda a criados suyos para que se encuentren con su hermano y cuando ellos vuelven dice, sí, él está viniendo a tu encuentro. ¡Qué buena noticia! Pero no tan buena cuando se entera que venía con 400 hombres. Entonces su situación actual, que era un tanto incierta, se volvió más incierta aún porque él tenía que enfrentar a su hermano que venía con 400 hombres. ¿Por qué razón vendría con 400 hombres a encontrarse con él? Sino para cumplir con lo que él había prometido. Entonces él en ese momento entra en una crisis muy grande y divide todo su campamento y sus pertenencias en dos, pensando en que si su hermano lo atacaba a él, el resto, la otra mitad podría huir. Y fue así que él se encuentra como en una situación muy compleja y prácticamente sin salida, y nos encontramos ya en el texto que quisiera que podamos leer, que está en Génesis 32, del versículo 22 al versículo 32. Son 10 versículos que quisiera que podamos leer en este día. Dice, y se levantó aquella noche, hablando de Jacob, y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio del muslo en el tendón que se contrajo. Lo encontramos a Jacob en una situación compleja, sin salida. Vemos en versículos anteriores, en el versículo 11, de este mismo capítulo que leímos recién, donde Jacob ora y le dice a Dios, líbrame de mi hermano Esaú.
Él realmente estaba preocupado. Y seguramente en esa noche oscura como la situación que él estaba viviendo, calculo yo que sin poder dormir, toma a sus esposas, siervas, hijos, y se separa del campamento, los hace cruzar el arroyo y él se queda solo. Era de noche, estaba en crisis, y en ese momento en la escena aparece un varón, aparece un hombre, que después en el relato bíblico sabemos que es Dios mismo, es la segunda persona de la Trinidad, que en ese momento aparece en escena y empiezan a pelear entre ellos. No sabemos cómo y por qué comenzó esta pelea. Pero sí sabemos que Jacob, aproximadamente con 97 años, en ese momento tenía una gran determinación. ¿Y cuál era esa determinación? Esa determinación era quiero, necesito que me bendigas. Y podemos reflexionar en primer lugar acerca de que la crisis a nosotros nos termina acercando a Dios. A veces la crisis, como en su caso, llega por malas decisiones, por hacer cosas que no estuvieron bien. Llega un momento de crisis. A veces la crisis la permite Dios en nuestras vidas por algo en particular. Lo importante que podemos aprender de esto es que la crisis nos acerca a nosotros, a Dios. Y realmente es bueno poder contar con Dios en el momento de una crisis. Porque en esos momentos de soledad donde no sabemos qué hacer, podemos recurrir a Dios pidiéndole ayuda y esperando que Él se manifieste realmente. Ahora, entendemos que Dios se manifestó en ese momento en forma visible y personal. Y no se manifestó y lo bendijo en forma instantánea, sino que en cierta manera podemos ver que también estaba evaluando, mirando su determinación. Si realmente quería su bendición. Según el relato vemos que toda la noche estuvieron forcejeando. Tal fue la situación que cuenta que este hombre, que era Dios mismo, toca su muslo y de esa manera obtiene una especie de ventaja en esta lucha, y a partir de ese momento él empieza a renguear. Y él no se rindió. Él no se rindió. Él estaba 100% seguro que la única solución para su problema se la podía dar Dios. Muchas veces ante una situación compleja y difícil nos acordamos de Dios y elevamos una oración, pero si la respuesta no es una respuesta inmediata, automáticamente tendemos a intentar buscar por nuestros propios medios alguna solución. Y no fue este caso. Él se aferró a Dios y él quería la bendición de Dios, porque sabía que Él era el único que podía dársela. Entonces dice que ya rayaba el alba, ya estaba por amanecer, como dice el texto, y le dijo: no te dejaré si no me bendices. Entonces
El varón le dijo, dice el versículo 27, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Notamos en el texto acá, es que Jacob nuevamente intenta negociar. Él le dice, no te dejaré si no me bendices. Bendíceme y yo te dejaré. Pero a la vez, en esta frase, él está reconociendo que solo no puede, que la situación va más allá de sus posibilidades y que necesita sí o sí la bendición de Dios. Y fue cuando recibe la pregunta tan simple, pero tan profunda a la vez, cuando se le pregunta a él, ¿cómo te llamas? Y no le pregunta cómo te llamas porque no sabía realmente cómo se llamaba, como nos puede suceder a nosotros cuando estamos hablando, conversando con alguna persona. De hecho, a nosotros no se nos ocurriría estar dialogando o encontrarnos con un conocido y preguntarle cómo te llamas. De hecho, no sonaría un poco raro. Pero esta pregunta va un poco más allá de la pregunta en sí, como la podríamos hacer nosotros en realidad. Él estaba buscando que Jacob reconozca realmente quién era. Porque él al mencionar su nombre, Jacob, que significaba el que toma por el talón, que significaba el suplantador, significaba el engañador, él al decirle su nombre estaba reconociendo realmente lo que él era. No estaba poniendo un perfil falso como lo había hecho para engañar a su padre terrenal. Sabía que a Dios, a su Padre Celestial, no lo podía engañar. Y él realmente tuvo que decir quién era. Y solo después de la confesión viene su transformación y su bendición, porque le dice, y no serás más llamado Jacob, sino Israel, que significa el que lucha con Dios, príncipe de Dios. Entonces nos encontramos con que él necesita la bendición de Dios, lucha por ella, pero para obtener la bendición de Dios, él tiene que reconocer realmente quién es. Ahora, hermanos, si en este día Dios te preguntara o me preguntara cuál es mi nombre, ¿qué le diría? ¿Qué le diríamos? Estamos acostumbrados a que para recibir algún beneficio tenemos que mostrar nuestra mejor cara. Un estudiante que quiere aprobar un examen, si tiene la posibilidad, va a hablar acerca de lo que realmente sabe, de su lado, va a mostrar su lado más fuerte para obtener el beneficio. Si estamos en una entrevista de trabajo, vamos a intentar vendernos de la mejor forma, mostrando nuestras mejores características y atributos para obtener el beneficio que queremos. Si queremos conquistar a una persona, haríamos exactamente lo mismo. Pero fíjense qué contradictorio que parece esto, que para obtener la bendición de Dios tenemos que mirar hacia adentro y sacar a la luz aquello que nos avergüenza, aquello que intentamos que no se conozca, aquello que guardamos en la habitación del fondo de nuestro corazón. Entonces,
si nosotros realmente necesitamos la bendición de Dios, y Él quiere entregárnosla, y Él nos pregunta a nosotros, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Qué le diríamos? Por lo que soy, debería llamarme. Si Dios me pregunta hoy, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le diría? Intentaría decirle, soy Lucas, el que te ama, soy Lucas, el fiel, soy el bondadoso, soy el ayudador. ¿Qué soy? O tendría que decirle, soy Lucas, el orgulloso, eh, soy Lucas, el mentiroso, soy Lucas, el chismoso, soy Lucas, el de pensamientos impuros, soy Lucas, el avaro, soy el falto de fe, soy el que tiene realmente poco compromiso con tu causa, soy Lucas, el interesado en tus bendiciones, pero el que no se preocupa por establecer una comunión diaria contigo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Si realmente quiero recibir la bendición de Dios, debo ser honesto con Él. No porque Él no lo sepa, sino porque es necesario para que se produzca un cambio, una transformación en nuestras vidas. Y esta es una pregunta que durante mucho tiempo ha dado vuelta en mi mente y es justamente eso. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi nombre? Puedo engañar a mi jefe, puedo engañar a algún docente, puedo engañar a mis padres, puedo engañar a mi esposa, a mi esposo, pero a Dios no lo puedo engañar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces, al encontrarse en esta situación compleja y crítica, él ve que tiene que quedar totalmente desnudo delante de la presencia del mismo Dios y le dice, yo soy Jacob, soy el suplantador, soy el engañador, soy el que hizo todas estas cosas para un beneficio personal y estas realmente son las consecuencias de las cosas que yo hice. Pero bueno, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos a un Dios tan bueno y tan misericordioso? Que da nuevas oportunidades y que nos bendice a pesar de que no lo merecemos. Eso es gracia. Y vemos en el versículo 28 y en el 31 que Dios cambia su nombre y luego lo bendice. Y fíjense que no es al revés, primero lo transforma y después le da la bendición. Y pensando en esto que había sucedido, realmente creo que el encuentro de Dios con él, más que para bendecirlo, fue para transformarlo. Y eso es lo que Dios realmente quiere en nuestras vidas a través de situaciones o cosas en las cuales nos encontramos en encrucijadas. Él quiere transformarnos. Él utiliza todas las cosas que van sucediéndonos a nosotros, como dice su palabra, que todo obra para bien para los que le amamos. Va utilizando todas estas cosas para transformarnos. Y en el proceso nos va bendiciendo, nos va ayudando, nos va dando los recursos que necesitamos. Pero Él quiere, de hecho se lo propuso así. Él quiere y va a transformarnos a la imagen y semejanza de Jesucristo, su Hijo. Así que yo no sé cuál puede llegar a ser la situación compleja, amenazante, oscura, en la que estés viviendo o atravesando en este momento. Podemos recurrir
a nuestro Dios pidiendo su bendición, siendo totalmente determinantes en quiero tu bendición, necesito tu bendición, pero también es importante para poder recibir la bendición de Dios que la situación que estamos viviendo sea el proceso para que se genere en nuestras vidas un cambio, una transformación. Así que si realmente necesitamos el obrar de Dios, no solamente vayamos a pedírselo como si fuera un dispenser de bendiciones, sino también pensemos de que Él quiere transformarnos y bendecirnos. Y Él va a transformarnos en la medida que nosotros le dejemos. Y nosotros le vamos permitiendo que Él trabaje en nuestras vidas cuando realmente quedamos con nuestra verdadera cara delante de Él, sin nada que ocultar. Y siendo vulnerables, mostrándole a Él que realmente hay cosas con las cuales no podemos. En lo que necesitamos que Él nos ayude, nos transforme y de hecho tengamos la seguridad de que Él va a estar al lado nuestro para transformarnos y para bendecirnos. Así que podemos en este día pensar y pedirle a Dios que obre en nuestros corazones, en nuestra mente, y si estamos atravesando una situación compleja, si realmente necesitamos de la bendición de Dios, podamos mirar hacia adentro y decir, Señor, necesito tu bendición, pero necesito también tu transformación en mi vida. No quiero que termine este año siendo la misma persona que comenzó este año a vivirlo. Quiero terminar este año viendo en mi vida cambios, una transformación positiva y productiva generada por tu espíritu en mí. ¿Mm? Así que Dios pueda obrar en nuestros corazones y que su palabra pueda traer frutos para cada uno de nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias porque en tu palabra podemos ver tu obrar en la vida de Jacob. Y de esa misma forma queremos que obres en nuestras vidas. La crisis, de alguna u otra manera, está presente en nuestras vidas y entendemos que necesitamos de tu ayuda para enfrentarla, pero a la vez necesitamos ser sinceros y humildes, reconociendo realmente que te necesitamos, que somos seres humanos que necesitan cambiar día a día para parecernos más a ti. Ayúdanos a poder analizar nuestras vidas, a pedirte ayuda con sinceridad, a dejar que nos transformes y a poder disfrutar y recibir de tu bendición como consecuencia de todo esto. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.